Que Dios les bendiga. Vamos a dar comienzo a este servicio en este día, agradeciendo a nuestro Padre Celestial por su amor, por su bondad, por su gran misericordia. Le damos las más ricas bienvenidas a ustedes por haber asistido a la casa del Señor. También a aquellos que se conectan a diario a través de las redes sociales y que siguen nuestras transmisiones luego en YouTube y la republicación que se hace de aquellos eventos que a veces tenemos por tal vez alguna falla técnica. Sin embargo, tenga la tranquilidad de que después del servicio se volverá a subir la misma reunión, valga la redundancia, para que usted pueda disfrutarla también con tranquilidad y sin estas fallas técnicas que a veces tenemos, porque es una transmisión en vivo y estas transmisiones en vivo no están exentas de tener algún problema, algún error en su origen. Dicho esto, doy gracias al Señor porque nos permite reunirnos en nuestra iglesia, en este lugar que se ha edificado para aprender, para hacer una especie de escuela en donde todos aprendemos sobre el objetivo que tiene el servir al Señor, el servir a nuestro Mesías, el servir en este Evangelio que nos permite encontrarnos primeramente con la posibilidad de una restauración, de la salvación, de la sanidad, y llevar a otros también el mensaje del Evangelio. Precioso por lo demás, salvación entregada a nosotros gratuitamente, comprada a precio de sangre, para usted y para mí. Le informamos a todos los que nos ven, a los que están en este lugar, que está habilitado este recinto bajo la normativa que establece el gobierno, bajo las distancias obligatorias, y también hay un requerimiento al ingreso de nuestra iglesia, donde se le tomará la temperatura, se tomarán sus datos, que es muy importante para marcar una trazabilidad en caso de que alguno de ustedes u otra persona viniese y estuviese contagiada. Damos gracias al Señor porque Él nos ha mantenido libres de esta enfermedad en este último tiempo, pero no hay que descuidarse porque hay gente que ha vuelto a caer en esta enfermedad, se han elevado los índices de nuevo, hemos descendido a una tercera fase nuevamente, y no debemos ser como iglesia irresponsables en nuestro llamado a desordenarnos en este aspecto, sino que más bien como iglesia estamos llamados a educar de la mejor forma posible, porque en esto también predicamos, en esta acción también nosotros somos lumbrera a los que están a nuestro alrededor. Así que yo les invito en todo momento a usted que sea respetuoso de ello. En otros países se sigue respetando y en los lugares donde no se hace han habido grandes problemas y han tenido que cerrar los recintos, tanto religiosos como de otro tipo. Así que vamos a alabar al Señor en este día, vamos a agradecer al Señor de que estamos en su casa de oración, todavía nos permite el Señor poder alabar y bendecir su nombre, amén. Tenemos esta libertad de poder decirle gracias, Dios mío, por permitirme la oportunidad de compartir junto a mis hermanos, y sin lugar a dudas que tiene un momento donde usted puede entregarle sus cargas espirituales, por supuesto, al Señor, para que Él las pueda llevar y traer tranquilidad a nuestra alma. Vamos a cantar al Señor una alabanza. Número 77 en las carpetas. Número 77. Dios es así. Sol mayor.
veces dijiste, ocupado estoy. Fueron los días, los meses y también los años, pero Dios siempre esperando a que tú regresaras. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, no lo puedo entender. Que tú le fallaste, pero todos los días a ti regresaba, deseando cuidarte, deseando ayudarte. Es que Dios es así, siempre ama hasta el final. Dios es así, es su forma de ser. Siempre ama hasta el final, siempre ama hasta el final. Es que Dios es así, no lo puedo entender. Siempre ama hasta el final. Es así, no lo puedo entender. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor les bendiga. Amén. Sin lugar a dudas que Él nos ama hasta el final. Maravillosa alabanza. Vamos a cantar nuevamente al Señor. Vamos a seguir cantando. Démosle un tiempito de... Número 37 en las carpetas. Número 37. Desciende, sol mayor. Lo que hicieron los hombres tiempo atrás. ¿Cómo puedo
puedo explicar lo que sintieron cuando se dieron cuenta que hablaban en lenguas, que hablaban en lenguas, y la promesa de Jesús se había cumplido, y el Espíritu Santo había descendido y estaría con nosotros hasta el fin. Hoy está aquí, hoy está aquí. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente, como Isaías, unge mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Se siente cuando está su presencia. Es tan especial de explicarlo con mis palabras puestas, pues todo cambia. Todo lo llena, suceden cosas que parecen extrañas. Los hombres hablan en lenguas, los enfermos sanan. Esa promesa permanece fiel aún. Hoy está aquí, hoy está aquí. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente, como Isaías. Mis labios para decirle a la gente que tú estás presente. Desciende, desciende como lenguas de fuego, como carbón ardiente. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Qué parece si le damos un fuerte aplauso al Señor? Amén. Gracias. Gracias, Señor. Bien.
son para el Señor. Gracias, Señor. Bien, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor por la palabra. Amén. Soberano Dios, infinito en amor y en misericordia, le damos toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza. Oramos a usted para pedir, Señor, por cada uno de nosotros, por los que nos están oyendo o viendo a través de esta red de internet. Le rogamos, Señor, que sea extensiva esta bendición a los hogares de sus hijos, de aquellos que creen en ti y de los que no creen también puedan sentir, Señor, esto especial que nosotros podemos sentir, eso que nos apasiona, que nos hace vibrar, Señor. Queremos, Señor, que las personas puedan reconocerle a usted, no a nosotros, Señor, sino a usted. Señor, que se puedan encontrar con su palabra, con esta comezón por conocer de su palabra, de oír, de aprender, Señor. Le imploro, Señor, por misericordia, que al leer su palabra, Señor, se abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos, se vuelquen, Señor, a este tiempo donde nos reunimos para aprender de su palabra. Se lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios nos bendiga. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 4. Versos 10 en adelante. Amén. ¿Leemos entonces la palabra del Señor? Amén. Dice así la palabra del Señor. Verso 10 en adelante. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Hasta ahí vamos a leer, vamos a orar un momentito más al Señor, dando gracias porque hemos podido leer su palabra y esto es una bendición. Padre, le damos gracias porque nos permite usted poder hacer esta lectura de un texto sagrado para nosotros, Señor, el cual nos enseña, nos dirige y nos ayuda a caminar en su palabra, Señor, para no equivocarnos, para no cometer errores, Señor. Queremos enmendar nuestros errores y no volver a cometerlos. Queremos seguir por esta brecha que nos permite buscarle a usted en espíritu y en verdad. Señor, yo le ruego su bendición, su gracia sobre cada uno de nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. ¿Cómo podremos nosotros transmitir a las nuevas generaciones este evangelio? Las iglesias en general
están envejeciendo, y en los lugares donde hay mucha juventud, es complejo porque no necesariamente hay una doctrina bíblica. Entonces, aparentemente es bíblica, pero la interpretación no lo es. Entonces, hay un principio que debemos respetar para la exhortación. Esta palabra la compartí en otro lugar hace algunos días y estaba todos estos días pensando: Señor, toca mi vida, muéstrame una palabra, qué es lo que debo hablar. Y hoy el Señor me vuelve a inspirar para poder hablar de esto. En el Señor no tenemos tiempo, Él es atemporal, Él sabe lo que va a pasar mañana y lo que va a pasar en 10 años más, sabe que si nosotros tomamos una u otra decisión, cuál es su desenlace. Él es omnipotente, omnisciente y omnipresente. Por lo tanto, a Él le importa poco los tiempos en los que uno pida cosas. En el fondo Él sabe y te puede hablar anticipadamente. Que Dios nos bendiga. Pero la pregunta es, ¿cómo nosotros transmitimos el conocimiento? En nuestro país, en nuestro continente latinoamericano, tenemos un modo de interpretación bíblica más bien occidental, una teología bíblica occidental, y observamos la palabra del Señor desde un punto de vista occidental. Y hay una ciencia de la cual se aprecia mucho la teología, que es la hermenéutica. Y hay dos autores de textos de hermenéutica que son muy importantes y reconocidos. La hermenéutica, desde el punto de vista bíblico, se basa en una ley que es la ley de precedencia, y que establece que si yo necesito saber dentro de la Escritura a qué se refiere una palabra en particular, yo debo ir al mismo texto bíblico y buscar la primera vez en la cual aparece esta palabra en el mismo texto bíblico. O sea, vale decir que si en el llamado Nuevo Testamento encontramos la palabra gracia, tenemos que ir a su origen, y su origen lo vamos a encontrar en que Dios encontró gracia en dos hombres muy importantes, en Abraham y en Noé. Y Noé es antes que Abraham. Y el término gracia está asociado bíblicamente en su origen a el protector de la vida. Eso es la gracia, la preocupación por la protección de la vida, en términos sencillos. Si uno hila más fino, puede introducirse, o usted puede hacerlo investigando, y va a encontrarse con un mundo de sorpresas con respecto a los nombres bíblicos. Cada palabra tiene su origen. Por lo tanto, si bien los que crearon estos textos hermenéuticos o hablan de la hermenéutica en sí, en distintas áreas y en distintos lugares de estudio, va a variar. Por lo tanto, hay algunos que dicen que depende de lo que queremos estudiar. Pero en este caso estamos hablando de lo que es la Biblia, de lo que es la Sagrada Escritura. Por lo tanto, se utiliza el mismo principio, el principio o la ley de precedencia. Entonces, cuando analizamos este texto, lo que hemos leído hoy, nosotros tenemos que, primero que nada, hacernos esta pregunta. ¿Qué es lo que podremos generar, o cómo podríamos generar un cambio en la nueva generación que viene? Porque hoy día vemos un mensaje un tanto distorsionado, hablando sobre terminologías que no son bíblicas y que están relacionadas más bien con incluso invocaciones esotéricas en algún momento, donde se habla de proclamar, se habla de ejecutar, de soltar, de declarar. Sí, son términos que aparecen en la Biblia, pero si aplicamos este principio
de la precedencia nos vamos a su origen y nos encontramos con que todo aquello que se está planteando hoy como un nuevo evangelio o un nuevo renacer es como la nueva política en la cual se habla a diario, que de nueva no tiene nada y es la misma de siempre. Los mismos eslogan, cambian a lo mejor el tipo de palabras porque tenemos un idioma un poco más actualizado, pero nada más que eso. Entonces, en este caso, las iglesias en general hoy optan por ser o evangelistas y determinan que el evangelista debe ser un tipo rudo que golpea, azota, corta y rompe todo lo que está a su paso, porque en su visión, de ese modo, logra impetrar la palabra en el corazón de las personas. Y cuando voy a la palabra del Señor, el evangelista no hace eso. Entonces, es complejo. Es complejo porque ¿cómo genero un cambio? ¿Cómo entrego a la nueva generación, a mis hijos, a sus hijos, a los hijos de sus hijos, a sus nietos, a sus bisnietos? ¿Cómo le planteamos el Evangelio hoy día en medio de tiempos tan complejos donde a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno? Donde vivimos tiempos como los que vivió Noé, donde se casaban, se daban en casamiento, donde había todo un montón de cosas que eran complejas, pero no necesariamente te acercaban a Dios. Y aquellos que osaban tener fe y esperanza en un ser poderoso como lo era Dios, lo tildaban de loco, lo intentaron asesinar a Abraham, quemar su barca, lo injuriaban, lo vituperaban, le decían cosas porque, oye loco, ¿cómo se te ocurre? Estás rayado, acá nunca ha llovido. Pero él permanecía durante años construyendo un arca. Porque era justo, porque tenía gracia. Y la gracia que había en él era la preservación de la raza humana para el futuro. Entonces, cuando usted se pone bíblico y empieza a analizar el resto, empieza a sentirse como pájaro raro porque uno tiende a analizar al resto solamente, pero el texto bíblico me obliga a mí, en primera instancia, a analizar mi propia vida. Esa sería una correcta interpretación del texto. De que aquello que yo leo y aprendo, lo aplico a mi vida, a mi forma de ser. Bueno, en este sentido, los judíos, sí, vamos a hablar de la escuela judía, del primer siglo, por así decirlo, del tiempo de Jesucristo, tenía una cualidad muy interesante y que es importante reconocer hoy porque nosotros tenemos que transmitir el conocimiento bíblico a nuestros hijos. Amén. Entonces, en la primera etapa de los niños, entre el nacimiento y los 6 años, eran educados en casa. Y en casa la madre estaba obligada a enseñarle la palabra del Señor. Como dice la Escritura, debe estar esta palabra en la frente, en el corazón, en los brazos, en las puertas, en los dinteles de las puertas, en las ventanas. En todo momento debe haber una reflexión bíblica, por así decirlo, en casa con los hijos. Las fiestas solemnes que están establecidas por ley señalan y enseñan y nos permiten compartir vívidamente con nuestros hijos y transmitir el conocimiento. La educación, la pedagogía, el educere, la transmisión del conocimiento es de persona a persona. Siempre fue así. Y hoy día debemos repetir aquello porque es la mejor forma de educar. Se ha comprobado en estos 2 años casi que el conocimiento que se ha intentado establecer a través de las clases telemáticas no ha sido suficiente para poder transmitir todo lo que se transmite en un año en cuanto al conocimiento pedagógico a un alumno. Por lo tanto, no podríamos decir que la tarea está hecha porque se consideró lo mínimo de lo mínimo. En esos términos, en la primera etapa era un gran desafío para la madre,
poder enseñar a su hijo. ¿Qué le enseña usted a su hijo? Es un gran desafío. Dice la Escritura que tenemos que comenzar por el libro de Génesis, ¿o no? Sí, pues tenemos que enseñar los primeros 5 libros de la Escritura a nuestros hijos. Claro, usted podrá decir, ¿pero cómo? Sí, transmitir estas historias, transmitir el conocimiento bíblico, es hacerlo a través de historias, de relato. Y tener la capacidad de relatar de tal modo que yo me acerco a mi hijo y mi hijo tenga ese deseo de mañana volver a oír otra historia de lo que aparece en la Escritura. Viene a mi mente un grato recuerdo de mi madre, que siempre ella ha dicho, yo no tengo estudios, nadie me enseñó a ser mamá. Sin embargo, cuando yo era pequeño, ella consiguió con alguien un libro bíblico, que eran historias ilustradas de la Biblia. Y me acuerdo que cada noche nos leía una porción de la Biblia y nos dejaba en stand-by, como para el otro día seguir la historia. Entonces yo me acostaba pensando en qué es lo que iba a suceder, porque no sabía leer todavía. Entonces al otro día retomaba la lectura, nos mostraba algunas imágenes y eso me permitía a mí decir, oh, tenía razón, o decir, me equivoqué, era al revés. Eso es transmisión del conocimiento, sobre todo el conocimiento bíblico. La transmisión del conocimiento no solo se lleva a cabo en esto, en la Biblia. Todas las cosas que nosotros conocemos las hemos transmitido a nuestros hijos, en todo orden de cosas. Pero cuando queremos transmitir algo fundamental como es la fe, necesitamos contarle esta historia a nuestros hijos y tener la capacidad de generar en ellos tal comunión con Dios, que el gran desafío de un padre y de una madre, como lo decía un amigo, es que cuando ellos estén en una edad en la cual tienen que tomar una decisión, sean capaces, sin la presión que ejerce el padre o la madre sobre ellos, de tomar la mejor decisión. Y esta sea buscando a Dios, siendo buenas personas, siguiendo la palabra del Señor, que por lo que ella expresa, los deseos y anhelos bíblicos no son ningún pecado, ni tampoco son algo atroz como lo quieren pintar hoy día. El amar al prójimo es algo que si cultiváramos todas las personas, tendríamos un planeta mucho más armonioso, sería mucho más rico en cuanto a la convivencia si nosotros practicáramos estos principios bíblicos. A veces nos dicen, no, es que eso es religión. Claro, si lo planteamos desde un punto de vista religioso, donde yo castigo porque tú no me obedeces a hacer esto, es distinto. Pero cuando yo enseño, cuando yo educo, cuando yo imparto el conocimiento desde el punto de vista de la experiencia, de lo lindo que es distinto. ¿Podría alguno decir que esto es un lavado de cerebro? Que así como condiciono a un niño para que busque a Dios, también lo puedo condicionar para que sea un ateo o para que sea cualquier otra, o tenga cualquier otra rama ideológica en cuanto a la filosofía o la ciencia. Sin embargo, la historia nos ha demostrado que aquel que sirve o que vive la vida como la vivió nuestro Mesías, si bien es perseguido, pero generó amor, generó compasión, generó el deseo de ayuda en el prójimo, no creo que eso sea malo. Hago toda esta vuelta porque es importante comentarles que luego de que la madre enseñaba a su hijo a los 6 años, entre los 6 años y los 10 años, debían ir a una especie de escuela que se llamaba Bet Sefer. Y lo que hacían allí sí era un poco más potente, porque ahí tenían que memorizar los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, o lo que nosotros deberíamos nombrar como la Torá, la instrucción bíblica, los escritos de Moisés. Entre los 5 y los 10 años debían memorizar estos libros, estos 5 primeros libros. ¿Ya? Luego, los mejores pasaban por una prueba, digamos, a los 10 años, y los mejores se iban a otra escuela que se llamaba Bet
Talmud y significaba memorizar el resto de la escritura hasta los 14 años. O sea, tenía que memorizar la historia, los escritos de los profetas y todo lo que es el Talmud, conocido como Talmud hoy día, o el Antiguo Testamento. Entonces, entre los 10 y los 14 años, los niños tenían pruebas y eran desafiados por los rabinos, que eran los que ponían el ojo en el mejor, en el más destacado. Esto pasó con el apóstol Pablo, que fue observado por Gamaliel, uno de los más prestigiosos profesores de la época, rabino también, y que estos niños eran desafiados a través de acertijos, que lo que pretendían era que el niño descifrara la escritura y tuviera la capacidad de entender lo que dice la profecía con el texto de Moisés, y cómo esta y en cuándo se iba a cumplir y todo eso. Tanto es así que encontramos un pasaje en la escritura donde Jesús, el Mesías, desapareció de sus padres a los 12 años. Solo tenía 12 años. Pero estaba en la sinagoga y estaba dando una cátedra. Y la madre lo buscaba desesperada, pero él se había quedado. Y todos se sorprendían de la capacidad que tenía a los 12 años de hablar de la Escritura. Que Dios nos bendiga. Amén. Entonces, de ahí de los 14 años, los mejores iban a otro curso que se llamaba Bet Midrash. Y en este momento era cuando los rabinos generaban estos acertijos para ver si unían las profecías con el texto bíblico. Los mejores de ahí se hacían algo llamado talmidín. No sé si lo digo de la mejor forma, pero la palabra exacta era talmidín. ¿Qué significaba esto? Significaba ser un discípulo de un rabino y te educaban hasta los 30 años, donde te convertías en un rabino. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que todos los niños estaban obligados a esto, a ir a esta escuela, pero no todos llegaban al final. Tenían que tener la capacidad de memorizar, pero al igual que antes, o al igual que hoy, antes también habían personas que no eran buenas para memorizar, pero que sí eran buenas para generar vínculos entre los textos. Ahora, una cosa es memorizar y otra cosa es vivir la palabra. ¿Cuál era la condena para aquel que no pasaba esta prueba a los 14 años? Era, lo siento mucho, vete a tu casa y ayuda a tu padre en el oficio que tiene tu padre. Si tu padre es pescador, debe ser pescador. Si tu padre es un artesano, debe ser artesano. Si tu padre es un constructor de tiendas, debes continuar con el negocio de tu padre porque para esto no tienes vuelta. Entonces los rabinos, en términos técnicos, despreciaban a aquellos que no tenían la calidad que ellos esperaban, porque no era algo impuesto divinamente, hay que decirlo, sino que era algo impuesto por ellos, por la escuela rabínica, por lo que ellos querían establecer en términos de perfeccionamiento con relación al dominio de la Escritura. Bueno, Jesús estaba dentro de estos expertos. Y a pesar de que su papá era carpintero, él no siguió siendo carpintero. Y a los 30 años comienza su ministerio. ¿Cierto? Y en el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, a ver si me ayuda el hermano José con eso. Mateo 4, verso 17, dice lo siguiente: desde entonces, el subtítulo de este texto dice, Jesús comienza su ministerio. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos,
porque el reino de los cielos se ha acercado. Debo decir que en este momento, cuando Jesús comienza, Juan el Bautista había sido encarcelado e iba a morir. Bien, dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Verso 18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Amén. Veamos uno más. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas. ¿Quién enseñaba en las sinagogas? Los sacerdotes, los rabinos. Amén. Enseñando en las sinagogas de ellos, de los que estaban en Galilea. Y predicando el evangelio del reino. Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sigamos. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Amén. ¿De dónde le siguieron? De Galilea. Estaba en el sector. Decápolis no es una ciudad. Decápolis es una palabra compuesta y significa la palabra de o deca significa 10, es de decena, y polis es una palabra griega que significa pueblo, ciudad. Entonces, cuando hablamos de Decápolis, estamos hablando de gente de 10 ciudades de Jerusalén, de Decápolis de Jerusalén, de Judea del otro lado del Jordán. Cuando hablamos de Decápolis, hablamos de los despreciados, de las 10 tribus, porque estamos hablando de 10 ciudades que estaban perdidas, de los gentiles, de los que se unieron en Samaria y que se perdieron en Samaria. Entonces, en este momento es cuando Jesús integra con su palabra a aquellos que están desechados y despreciados. Que Dios nos bendiga. Usted dirá, ¿qué tiene que ver esto con la palabra que hemos leído hoy día en el libro de Efesios? El libro de Efesios establece 4 ministerios. Algunos dicen que son 5, pero el cuarto ministerio es el pastor y maestro. No es que los separe, sino que el pastor debe ser maestro, debe enseñar. De hecho, los pastores tenían, si no me equivoco, alrededor de 12 rabinos a su cargo, en algunos lugares. Pero bueno, no vamos a entrar en ese detalle, sino más bien a lo que dice la Escritura. ¿Ya? Vemos a Juan, vemos a Pedro, vemos a Jacobo, vemos a quién más, primero vemos a Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano. Entonces vemos a Pedro, que era Simón Pedro, a Simón, a Andrés, a Juan y a Jacobo. 4 pescadores que estaban tal vez, y deben haber sido muy jóvenes, de malas ganas en ayudando a su papá, porque ellos fueron los despreciados por los rabinos. Pero vemos a Jesucristo
realizar una acción que ningún rabino había hecho. Era darle la oportunidad a aquellos despreciados. Que Dios nos bendiga. La pregunta es, yo y usted no creo que hayamos estudiado tanto como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan. Si bien Pedro es reconocido como un hombre del vulgo, pero eso no significaba que fuera un ignorante. Había tenido escuela, porque de lo contrario, el rabino Jesús no lo había podido llevar como discípulo, porque habría sido una contraposición a la estructura establecida. Que Dios nos bendiga. Entonces, la pregunta es, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está usted? ¿En qué barca remendando redes? ¿En qué barca tirando una red sin saber si va a haber un pescado que suba o que un pez que se monte a esa red? ¿En qué lugar tal vez está a lo mejor usted, espiritualmente hablando, uniendo palitos, cepillando palitos porque es lo que hizo su padre? Y esto lo podemos trasladar a un ingeniero, a un profesor, a un doctor, cualquiera sea la profesión o el oficio. Pero a lo mejor no estás en lo que tú querías. Yo conozco amigos abogados que hoy día, porque son abogados, se han dado el lujo de poder escribir los libros que quisieron siempre escribir. Que Dios nos bendiga. Entonces, nos encontramos con Efesios 4:11. ¿Qué es lo que decía esto? Decía, el que ascendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Está refiriéndose al Mesías. Amén. Y el mismo, el Mesías, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo era Israel. Y lo enseñaba nuestro pastor el otro día con un par de arbolitos que simbolizaban el olivo silvestre y el olivo natural. Amén. Y cómo el Señor hace estos injertos extraños. Pero que solo dejó estos ministerios. Él mismo constituyó a los apóstoles. ¿Qué es un apostolado? Hoy día muchos se precian del título de apóstol. Pero el apostolado, ¿qué es lo que es? ¿El apostolado es permanente? No siempre es permanente. El apostolado a veces consiste en una misión. Pablo apóstol iba en una misión, pero luego de un buen tiempo se quedaba 2-3 años haciendo tiendas porque tenía que subvencionar el próximo viaje. Por lo tanto, cuando estaba trabajando y haciendo tiendas, no estaba haciendo su labor de apóstol. Amén. ¿Y qué es lo que hacía cuando enseñaba? Era maestro. Ahora están los profetas. El profeta, obviamente, establece una palabra de alerta, es un portavoz, pero basado única y exclusivamente en lo que dice la Escritura. Un profeta no puede hablar algo que no está en la Escritura. Que Dios nos bendiga. La condena para ello era terrible. Amén. Los evangelistas. Qué interesante todo ello. Pero, ¿y si yo siento que no estoy dentro de estos 4 o 5 ministerios? Bueno, la palabra del Señor enseña a través de esta misma escritura una salvedad. Amén. Vamos a ir al libro de Corintios, Primera de Corintios. Mire lo que dice el mismo apóstol Pablo, Primera de Corintios 12, verso 27.
Dice así: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. O sea, somos parte de este cuerpo de Cristo. Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, lo veíamos, ¿cierto?, en Efesios. Luego profetas, miren el orden, ¿eh? Apóstoles, profetas. Los terceros, maestros. Luego los que hacen milagros. Y aquí amplía un poco la visión, ¿cierto? Dice, luego los que hacen milagros, después los que sanan. Que Dios nos bendiga. Amén. Gloria a Dios para siempre. Santo eres, Señor. Los que ayudan. Los que administran. Los que administran, ¿saben quiénes son? Los que coordinan un servicio. Los que estaban encargados, ¿saben quién era un administrador, un servidor al que hacía el servicio? El que le predicó al etíope. Felipe. Que Dios nos bendiga. Y estaban en medio de un tremendo avivamiento y el Señor le dice: ándate al desierto, y lo llevó al desierto para esperar una carroza donde venía uno de los primeros ministros de la reina de Etiopía. Y le predicó el evangelio, lo bautizó, y esta palabra llegó a Etiopía. Amén. Y según la historia dicen los etíopes que desde ese momento ellos han cumplido con lo que dice la Escritura. Amén. Los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y aquí viene la pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿No? ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Amén. Ahí termina, aparece el versículo. Sin lugar a duda que tú y yo le podemos pedir al Señor: ¿cuál de estos dones será el mío? A lo mejor tú eres un hombre o una mujer que puede sanar. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios para siempre. De esto no se habla en las nuevas iglesias. ¿Dónde está tu don? Si tu don no es solamente hacer un baile o tocar la guitarra. No lo desprecio. Ojo con esto, no estoy despreciando aquello. Pero ¿qué es lo ¿cuál es la sugerencia del apóstol Pablo? Procurad, pues, los dones mejores. O sea, cuando hablamos de procurar, pues, está diciendo: busca. Amén. ¿Y cómo te encuentro? ¿Cómo te descubro? ¿Cómo sé dónde ir? ¿Cómo sé dónde hacer o dónde hablar? ¿Cómo hablar? Solo a través de su palabra. Amén. Sí, Señor. Solo a través de la oración. Sí, Señor. Gloria a Dios. Solo a través del ayuno. Vemos a Jesucristo sanó muchas personas en su primera etapa del ministerio. Y ¿cómo se dice? Crecía su fama creció. Pero antes de eso se fue al desierto y oró y ayunó. A veces nosotros mal enfocamos nuestra oración y nuestro ayuno y somos egoístas en eso porque oramos. Yo una vez ayuné, les voy a decir, no para jactarme, sino para vergüenza mía. Ayuné 21 días. Usted dirá: ¡guau! Pero era para que el Señor me confirmara un negocio que yo quería hacer. Y me fue tan mal, me estafaron.
Entonces yo podría decir, Señor, ¿por qué me abandonaste? Porque la oración y el ayuno no es para eso. La oración y el ayuno es la búsqueda en el Espíritu para que el Señor nos indique qué es lo que debemos hacer. Cómo el Señor abre nuestro entendimiento a pesar de que llevamos años leyendo el mismo texto y el Señor nos entrega una riqueza gigantesca cuando lo volvemos a leer en su Espíritu. ¿Cuánta gente? Yo conozco gente que ni siquiera sirve al Señor y hace una curación a alguien que está herido y esta herida sana. Pero como no conocen la palabra, han despreciado este don tan maravilloso. Amén. Ahora Jesús miró a esos muchachos arriba de la barca, aburridos, asoleados, pero sabía que había algo especial. Pedro tenía una presencia espiritual fabulosa. Habló y se convirtieron 8.000 personas en 2 predicaciones, que lo dejaron todo. Y era una gran preocupación porque esa gente fue a Jerusalén para algo importante y se quedó allí y había que atenderlos. Toma a Pablo, porque Pedro, si bien tenía esta pasión, enseñaba de este modo, pero Pablo descubre el misterio del Evangelio, que era llevarle esta palabra a Israel, a las 10 tribus perdidas, para que Judá e Israel fuesen una y se transformaran en las 12 tribus nuevamente y se cumplieran las profecías que el Señor estableció a través de sus profetas. Que Dios nos bendiga. Son ministerios a los cuales debemos acudir y volcarnos. Usted y yo, siempre me ha pasado lo mismo, cuando a uno le predican, ¿cuál es tu labor? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu ministerio? Y nosotros queremos que nos digan, tú eres un sanador, tú eres un predicador, un evangelista, tú tienes el don de lengua. Pero me lo tienen que decir, o yo debo entender cuál es este ministerio que el Señor me ha dado. Procurad buscar los mejores dones. ¿Quién debe buscarlo? ¿Y qué dice la Escritura? Buscad. Amén. El reino de Dios y su justicia, y lo demás será añadido. Buscad y hallaréis. Aleluya. ¿Estás buscando bien? La invitación hoy día es a buscarle bien. Amén. Hay sanadores del alma. Hay sanadores del físico, del cuerpo. Yo podríamos plantearnos ¿cómo se dice? Un proyecto, un objetivo, un método. Podríamos nosotros juntarnos con los pastores y plantearnos un método. Y vamos a tener estas alabanzas que tocan la sensibilidad emocional. Y estaba analizando las alabanzas con respecto a la palabra del Señor. Y hay una alabanza que dice, 1000 veces te fallé. Y esa alabanza está en contra de la Escritura. Pero suenan bonitas. Y nos emocionan. Y después nos preguntan, oye, ahí son refomes. No importa. Pero mi intención, y no solo mi intención, sino que mi deseo y mi obligación como predicador, como pastor, es que usted aprenda. Y cuando a usted le pregunten, ¿qué es lo que tú haces en la iglesia? Usted sepa decir, estoy procurando buscar el mejor don. Gloria a Dios. Aleluya. Para que donde Dios me envíe, yo pueda ir, imponer mis manos y que Él pueda sanar. Para que si el Señor me envía y alguien necesita aprender, yo tenga la capacidad de enseñar. Si alguien necesita de la palabra, tenga la capacidad de evangelizar. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. El libro de los de la palabra del Señor, lo que acabamos de leer, establece
establece el rol que usted y yo debemos seguir. Hay un texto que quisiera para finalizar, que está en el libro de Hechos, capítulo 1. Y es cuando Jesús termina su ministerio y se va. Y estaban deseosos preguntándole a nuestro Mesías. Yo entiendo que hoy, cuando empezamos a escudriñar, hay ciertas cosas que debiéramos nosotros ir profundizando, pero yo quisiera que viéramos el libro de los Hechos para ir terminando, capítulo 1, versos 6 y 8, o del 6 al 8. Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y en Jerusalén solo estaba Judá. Habían entendido el misterio. Israel son las 12 tribus. Entonces querían que el Señor, el Mesías, lo restaurara, dejara todo listo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las razones que el Padre puso en su sola potestad. Eso es del papá. Amén. Ojo que también hay gente que hoy día ya no quiere que le digan pastor, dice papá, mamá espiritual, soy tu papá espiritual, tu mamá espiritual. Eso no es bíblico, ojo con eso. Amén, porque eso le quita la honra al Padre Celestial. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido. ¿Cuándo? Haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, donde estaban las 10 tribus perdidas, y hasta lo último de la tierra. A Chile le llaman el último lugar del mundo. Que Dios nos bendiga. Amén. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Procurad buscar los dones mejores. ¿Cómo encuentro estos dones mejores? Cuando haya venido sobre vosotros, sobre nosotros, sobre mí, el Espíritu Santo. Amén. Que Dios les bendiga. Hasta aquí voy a hablar de la palabra del Señor. Yo le invito a que nos coloquemos de pie para agradecer al Señor. Eterno y maravilloso Dios, oh, toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza es para ti, Señor. Te anhela mi alma, Señor. Siento tu gozo en mi corazón, siento tu presencia. Me regocijas, Señor. Te necesito, Señor. No podemos vivir sin ti, Señor. No nos interesan las cosas, nos interesa que la gente pueda conocer el milagro que existe en conocerte a ti, Señor. El milagro que existe, Señor, en conocer tu palabra. Cómo lo restauras todo, Señor. A pesar de las grandes dificultades que podemos experimentar, tú lo restauras todo, Señor. Te pido tu bendición sobre cada uno de los que ha oído tu palabra, de los que está, Señor, viéndolo a través de las pantallas, Señor, o de aquel que lo verá próximamente, Señor, con calma y tranquilidad. Te ruego tu bendición, que tu palabra sea sellada en los corazones de cada uno, en el nombre de Yeshua, nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que Dios les bendiga. Vamos a cantar al Señor una alabanza. Número 182 en las carpetas. Número 182. Hay momentos. Do mayor. ¿Canta? Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las
las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús, yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús. Hay momentos que las palabras no me alcanzan para decirte lo que siento. Por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Damos glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a estar orando por las peticiones. Vamos a oración por nuestra hermana Esmirta Rebolledo, oración por nuestro hermano Manuel Saldías, por nuestra hermana Paola Leal y Lorenzo, por Patricia Montes y por su familia, oración por Emilio Benavides, por el hermano Manuel Infante, que se encuentra junto a nosotros, hermana Elizabeth Mesa, por salud para que Dios obre, oración por Héctor Mesa, por depresión para que Dios le fortalezca y obre también en él, oración por Mireia Rebolledo, por Salomón Montes, por respuesta también, oración por Cecilia Espinosa, por salud para que Dios sea con ella, oración por María Ríos, por cáncer para que Dios sea con ella también, oración por Mercedes Zúñiga, por enfermedad para que Dios obre, oración por nuestros hermanos en el extranjero, por nuestros ancianos, por nuestras iglesias en Linares, en Curicó, en San Vicente. Damos un saludo a nuestros hermanos en Linares que siempre ven el programa, ven estas transmisiones, en San Vicente también, los hermanos de los Andes, que Dios les bendiga, les guarde, y a los que están en casita, que son de la iglesia central, no se olviden que tenemos servicios presenciales para que puedan venir a la casa del Señor. Amén. Le damos las gracias al Señor por ello y vamos a estar orando por las peticiones. Vamos a pedirle a nuestro pastor que se encuentra hoy día, qué bendición tenerlo con nosotros aún en este momento, para orar al Señor, y vamos a orar también por usted, por su salud, para que el Señor le restaure completamente. Amén. Buen Dios y Padre misericordioso, Gracias, Señor. Confiando en tu bondad, te presentamos cada petición. Señor, aquellos que están enfermos,
Sea tu sangre bendita la medicina que les cure de toda enfermedad. Tu Santo Espíritu reprenda las enfermedades. Señor, aquellos que tienen peticiones de otra naturaleza, te ruego, mi Dios, que tú las escuches, que mires el clamor de tu pueblo, de tus hijos, tanto de esta iglesia como las iglesias de regiones o a lo largo de este país, como aquellos que están en el extranjero, también esperando tu bondad. Te pido, Señor, que tú les ayudes y les guardes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Nos quedamos de pie entonces para pedir la bendición al Señor. Gracias, eterno Dios, por tu amor, por su bondad, por su misericordia. Porque usted ha estado con nosotros y también se irá junto a nosotros. Que ha de guardar a aquellos que están en sus hogares y ha de bendecir aún más, Señor, nuestras vidas. Le pedimos su fortaleza, su gracia, su misericordia. Su ayuda en todo tiempo, Señor. Y le imploramos que tanto hoy como el día de mañana, donde vamos a nuestros trabajos, a donde tengamos que ir, Señor, usted sea junto a nosotros en todo momento. Se lo rogamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que Dios les bendiga. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, hoy me postro a adorarte. Lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande, que estar a tus pies, que estar a tus pies. Cristina Clario. Arde mi corazón, a tus pies te entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Estar a tus pies.
estar a tus pies.